¿Qué contiene? O sea, ¿de qué está integrado? Es un paquete de iniciativas, primero, que amplía la definición de lo que es la violencia digital y la cartera de los delitos cibernéticos. Ponemos la figura de ciberviolencia política contra las mujeres en razón de género en la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ponemos la definición de sicariato digital, que es la compra, venta, distribución, alteración, masificación, etcétera, de contenido obtenido de manera ilegal en las tecnologías de la información y comunicación entre particulares. Hablamos de infancias, de hombres, de mujeres, y también le proponemos en el Código Penal para que haya una sanción. Cuando es ejercida por un funcionario público, como hay un tema de asimetría de poder y de dominación, también se pide la inhabilitación del funcionario o la figura pública política que ejerció esa violencia hacia alguna mujer o hacia las infancias. También hacemos una reforma al Código del Estado a nivel administrativo para que Fiscalía, Ministerios Públicos y la Ciberpolicía puedan recibir presupuesto, fortalecimiento y además haya digamos, una integración, ¿no?, y coordinación entre las tres dependencias para que haya una respuesta, una reacción inmediata ante los delitos que consideramos que son de alto impacto a través de los ecosistemas digitales. Okay. ¿Son reformas al Código Penal, al Código Civil? Al Código Penal. Ajá. Y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Okay. ¿Eso se presenta en Puebla? Sí, lo presentamos hace casi 4 meses y ahora mismo se presentó ante el Pleno de la mano de la diputada Nora Escamilla, que es del Partido del Trabajo, y ahora mismo está en las comisiones, está en discusión, y lo que nos dicen, porque hemos tenido foros, hemos ido avanzando, es que antes de que termine este periodo legislativo va a ser aprobado en el Pleno, votado y obviamente publicado en el Diario Oficial. ¿Qué otro estado presenta una legislación similar? Bueno, lo hemos presentado en Puebla. Ya fuimos a San Lázaro, estuvimos con la diputada Julieta Vences de Morena, ella encabeza la Comisión de Igualdad. Se hizo un foro de discusión con FEBIMTRA, con ONU Mujeres, con redes y organizaciones de activismo digital, con periodistas, porque también dentro de esta canasta de personas que hemos sido víctimas de violencia están los medios de comunicación, las y los periodistas, por ejercer su libertad de manifestación y de expresión e investigación, y a partir de este foro se recuperaron las incidencias, las vivencias, las reflexiones, y estará presentándola en las próximas semanas la diputada Julieta Vences en San Lázaro, ¿no?, también. ¿Qué está generando que no haya una legislación de esta magnitud en 31 estados y bueno, a nivel federal, que no haya nada al respecto? ¿O si hay cosas? Pues existe la figura de ciberviolencia, de ciberacoso, en algunos códigos penales, no está en todos los códigos penales a nivel nacional, y también está la violencia digital, que es el compartir contenido íntimo sin su consentimiento. A mí me parece que lo que ha sucedido es que no se había conceptualizado lo que estábamos viviendo. Por eso yo partía de la importancia de conceptualizar, y que a partir de lo que yo viví tenía que darle un nombre a las violencias de las que yo estaba siendo sujeta, porque cuando yo tengo 3 denuncias penales metidas en mi fiscalía en el estado de Puebla. Me decían, es que esto no existe en el Código Penal, o sea, no podemos encontrarlo porque no tiene un nombre. Entonces, a partir de eso, decidí ponerle un nombre a las violencias de las que yo había sido sujeta, entender que las teníamos que visibilizar, ¿no?, darles nombre y apellido, ponerle en la cartera de delitos digitales, crear leyes, ¿no?, meterlo como política pública para el tema de la prevención, y obviamente meterlo en el Código Penal para que no hubiera una repetición una vez que hay una sanción, y tener jurisprudencia. Entonces, yo espero que en mi caso, mis 3 carpetas sean las primeras que logren judicializarse, y que además pueda haber jurisprudencia a partir de los delitos de los que he sido sujeta, porque todavía no presento todas las denuncias. Quiero esperarme a que esta ley se apruebe y entonces posteriormente presentarlas en este sentido para que pueda ser el primer caso a nivel nacional. Pero a mí me parece que era la conceptualización. Las mujeres, cuando sufrían violencia, acoso, hostigamiento, odio, intervención ilegal y demás, decían, es que ¿cómo lo cuadro? La ley hoy en México nos dice que solo son sujetos de espionaje dependencias de gobierno, no personas, la ciudadanía en general. No entramos en esos supuestos, ¿no?, ni tú, ni yo, ni nadie. Entonces,
pues eso lo quitabas. Extorsión, bueno, pues sí, si no haces esto, hago esto, bueno, eso se podría cuadrar, pero no puedes denunciar por extorsión a alguien que no sabes que está detrás de un monitor o que no sabes cuál es su código IP, porque hay muchas páginas falsas o porque hay muchos trolls o bots, etcétera, ¿no? Entonces creo que eran vacíos, no es que no los viviéramos, sino que no había manera penalmente de cuadrarlo para poder visibilizarlo y empezar a conversar. Para darnos una dimensión, y yo sé que podría sonar una pregunta tonta, ¿no? Pero para visualizar el problema, ¿qué tan frecuente es el ciberacoso? ¿Qué tan frecuente es el que haya sicarios digitales? O sea, no sé, seguramente es una cifra negra, pero ¿qué tan recurrente es el problema y cuántos tiene usted registrados? Bueno, sí que hay números de ciberacoso, ¿no? O sea, el ciberacoso ya se documenta, el INEGI es el encargado de documentar el ciberacoso. Por ejemplo, en Querétaro dicen que solo el 4% de las personas que son víctimas de ciberacoso denuncian, 4% de acuerdo al INEGI en Querétaro, ¿no? Y también nos dice el INEGI que en 2022 9.8 millones de mujeres en el territorio nacional fueron víctimas de algún delito desde la digitalidad, pero que solamente 3 de cada 100 casos termina justamente en un proceso de denuncia y de posible judicialización de la carpeta, pero no de condenas o de sentencias acusatorias, por lo cual el nivel de impunidad es altísimo, es altísimo. Entonces, la presencia es constante porque casi todas y las personas ya nos movemos a través de un dispositivo móvil y ahí somos sujetos de acoso, de violencia, de intervención ilegal, de hackeo, de craqueo, de clonación de dispositivos móviles, de suplantación de identidad, de robo de banca en línea. O sea, los delitos son enormes. De no avanzar, ¿en qué podría generar esto si no avanzamos en una legislación a esa altura? Yo creo que con la llegada de la inteligencia artificial podríamos caer en muchos problemas, sobre todo políticos y sociales, porque hoy lo que sí sabemos es que ya se crean, por ejemplo, secuestros virtuales. Pero la inteligencia artificial, por ejemplo, hoy puede hacer un video con tu cara, con tu voz, con tu modulación, para enviársela a un familiar tuyo diciendo que eres tú que estás siendo sujeto de un secuestro, por ejemplo. Un familiar tuyo, ¿no? Entraría evidentemente en acción, se desencadenarían muchísimos delitos, por ejemplo, ¿no? O una mujer que esté en el ámbito político, de repente podrían sacarle un video en donde ella estuviera teniendo relaciones o en donde ella estuviera haciendo una declaración en contra de su líder de bancada, de su fracción parlamentaria, la meten a las redes, se viraliza, se masifica y la mujer, en lo que demuestra que está hecho con inteligencia artificial, seguramente va a tener periodicazos, va a ser congelada, bloqueada, es decir, o sea, puede generar un montón de situaciones, ¿no? Es urgente legislar. Es urgente. La inteligencia artificial está dando pasos agigantados, no estamos a la altura de los requerimientos y del avance de los espacios digitales, máximo ahora con inteligencia artificial. Digo, ya hay casos muy famosos, ¿no? La actriz o cantante Rosalía denuncia que le hacen nudes a través de inteligencia artificial. Está el caso de chavos en la UNAM, en donde también denuncian que se alteran contenidos y videos sacados de contexto de ellos estando en una fiesta. Es decir, sí me parece que es urgente que pongamos la atención en los ecosistemas digitales, en los dispositivos móviles, en las redacciones, porque muchas veces también por ganar la nota, los medios de comunicación, por ejemplo, agarran algo que encuentran en redes y lo lanzan. No se dan cuenta si fue alterado, si es real, de dónde proviene la fuente, y eso puede generar muchas cadenas desafortunadas, ¿no? Claro. Y agregando a todo esto que ya es terrible, ¿nota usted misoginia en los congresos locales? O sea, denunciaba la señora Andrea Tobar, que es diputada, pero de un caso de que le llega a su teléfono, pero en los congresos locales controlados por mayorías de varones, ¿nota misoginia? Sí. Yo creo que todos los congresos de los diferentes estados en la República están cargados de misoginia y de machismo, eso es evidente, ¿no? En un libro que publicamos hace un año y medio,
Tenemos una frase que dice: el patriarcado es tan benevolente que nos reduce a cifras, pero nos niega la voz, la autonomía, la libertad y el voto. Mientras nuestro coordinador de partido sea un varón y no tenga perspectiva de género, seguiremos siendo sujetas de esta misoginia. Mientras los dueños de los partidos políticos sean varones y no tengan perspectiva de género, seguiremos siendo sujetas de esto. Mientras el poder capital, el establishment, ¿no?, el statu quo sea gobernado y encabezado por los varones y no tengan perspectiva de género, por supuesto que habrá misoginia. Está introyectada en absolutamente todo, en la academia, en los congresos, las fiscalías, en las fiscalías. Te ¿no?, revictimizan nuevamente. En todos lados, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer cambios estructurales, ¿no? Por eso hablamos de violencia estructural y es un tema desde la prevención, desde la educación. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, es educación, sanción y no repetición. Hay que educar, si no se sanciona, por eso hablamos del tema de los códigos penales, y la siguiente generación va a ser la no repetición porque sabe que hay una consecuencia. Hay una frase que una vez me lo decía un amigo, ¿no?, un amigo que por cierto fue diputado, y me decía: ¿sabes lo que cuesta educar a un mexicano o una mexicana edurne? Le decía: no. Dice: llevarlo al otro lado. O sea, cuando llegamos a Estados Unidos sabemos que hay reglas y que si rompes las reglas te quitan la licencia, te meten a la cárcel, te vas a juicio, por lo cual no excedes el límite de velocidad, no pisas un paso de cebra, ¿no?, de peatones. Si te vas a dar vuelta a la derecha, 3 calles antes ya te fuiste a la derecha para darte vuelta a la derecha, no des cuarto carril. ¿Por qué? Porque hay reglas, porque hay castigo y hay sanción, y a la comunidad, a la sociedad ya se le educó para la no repetición. No es que no sepamos la regla o la norma, es que sabemos que hay tanta laxitud, hay tanta corrupción y hay tanta omisión que podemos hacer lo que se nos dé la gana. ¿Hay esperanza que ahora que se perfila seguramente que la presidenta o que el próximo presidente va a ser mujer? ¿Hay esperanza en ello? Pues yo espero que sí. Yo quiero pensar... Porque luego resultan ser las mujeres más misóginas que los hombres, ¿no? Pues las mujeres no pueden ser misóginas, pero pueden ser machistas, ¿no? Machistas, bueno. Pero yo espero justamente que al romper un techo de cristal, finalmente vamos a romper la parte de lo simbólico. Vamos a poder visibilizar que las mujeres podemos ser presidentas de la República, ¿no? Eso ya es súper importante para el avance, ¿no? Y luego hay que impulsar, hay que acompañar a estas mujeres para que tengan perspectiva de género, para que le metan a los derechos humanos, para que entiendan la igualdad sustantiva, porque no porque seas mujer eres feminista o tienes perspectiva de género o derechos humanos, ¿no? Entonces esperemos que esto pueda apoyar. Y en el análisis que seguramente usted tiene, porque las ha seguido, son figuras públicas, tanto Xóchitl como la señora Claudia, en su manera pública, ¿cómo se han conducido? O sea, ¿han sido proclives a los derechos de la mujer o se han quedado atrás? Bueno, primero decirte que haya un monitoreo de las violencias digitales que ellas han sufrido. Y Claudia Sheinbaum tiene más violencias digitales que Xóchitl. Las dos ya han sido víctimas de violencias en los espacios digitales y ya hay mediciones, lo cual ya me parece terrible, porque no basta con llegar, sino cómo van a llegar y cuán desgastadas van a llegar. Y lo segundo, las dos están proponiendo finalmente agendas a favor de los derechos humanos de las mujeres. Pero el hecho de que Xóchitl o Claudia Sheinbaum lleguen a los espacios de decisión, bueno, sí será algo importante y simbólico, pero ahora tendremos que ver cómo se acompañan esos gabinetes, que sean paritarios, que se transversalice la perspectiva de género en los planes nacionales de desarrollo, que se fortalezca el anexo 13, en donde tengamos más presupuesto las mujeres, porque es una acción afirmativa que nos ha ayudado justamente a tener presupuesto para todos los temas a favor del adelanto de las mujeres, que las secretarías de igualdad sustantiva o las secretarías de las mujeres verdaderamente estén a rango de gabinete, que tengan autonomía, que tengan presupuesto. No existe un solo país en Latinoamérica que destine ni el 3% de su presupuesto global a favor de los derechos humanos de las mujeres, y somos el 51.2% de la población. Imagínate, nos siguen diciendo grupos vulnerables cuando no lo somos, porque somos la mayoría en este país. Entonces, hasta que no cambie la lógica, no va a poder cambiar el entorno en donde vivimos las mujeres. Y la última, ¿le ha decepcionado López Obrador? No. A mí me parece que hay cosas finalmente que son perfectibles y que las activistas hemos señalado puntualmente. Por ejemplo, y lo podrán ver a través de mis redes sociales. Uno, el tema del fortalecimiento del anexo 13. Si bien es cierto, ha incrementado la cantidad de recursos, no está enfocada
justamente para lo que fue hecha, sino más bien es asistencialista y esos fondos tendrían que ir a otro espacio. Pero hemos podido tener mesas de diálogo con las bancadas, por ejemplo, de Morena, para poder ir corrigiendo esos errores. Porque, repito, la perspectiva de género no es algo con lo que naces, sino también es teoría, es estudio, es academia, para que la gente pueda entender de qué estamos hablando las mujeres, ¿no? Y que no todas, por ejemplo, somos jefas, madres de familia. En otro momento, sin duda, quienes hemos hecho los grandes movimientos revolucionarios en este país, hemos sido las colectivas y las feministas que salimos a hacerle frente al presidente y decirle, no, nosotras tenemos otros datos, no, presidente, esto está sucediendo en el país, no, espérese, tal, estamos dando la batalla. Y digo, no me ha desilusionado, porque yo, ciertamente, desde el ámbito de la consultoría política, desde el ámbito del activismo, yo ya no espero nada de las figuras políticas, espero mucho de la sociedad civil, por lo cual no me puede desilusionar a alguien del que nunca he esperado nada, como tampoco espero nada de las y los legisladores de mi estado. Hoy quienes estamos dando la batalla aquí somos organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, defensoras de derechos políticos electorales. Este evento lo organiza Grandeza de las Mujeres Mexicanas, una organización de la sociedad civil. Somos nosotras las que seguimos dando la batalla. Me podría llegar a desilusionar que una mujer que ocupe cargos de decisión no se interese en capacitarse en perspectiva de género, en derechos humanos, en feminismo, en igualdad sustantiva, ¿no? En no discriminación, en lenguaje incluyente. Sí, porque esperaría que las mujeres que arriban al poder tengan otra lógica no masculinizada de lo que históricamente han hecho los varones. Ahí sí habría un tema de decir, híjole, qué complicado, ¿no? Pero bueno, estamos a la expectativa de lo que va sucediendo, porque también te voy a decir una cosa. Le exigimos de repente mucho a las diputadas, le exigimos de repente mucho a las autoridades de las mujeres que nos representan, pero lo cierto es que ellas también al interior de sus partidos son violentadas si no siguen el guión, si no se institucionalizan, si no guardan silencio. Entonces también hay que entender el papel que juegan ellas dentro del poder, porque también está en juego mucho de lo que ellas están impulsando. Y muchas veces tienen que aprender a negociar y tienen que cabildear. El día que haya mujeres dueñas de partidos políticos y que sean activistas feministas o tengan perspectiva de género, el día que el poder capital esté concentrado en las manos de las mujeres, a lo mejor ese día podremos tener una esperanza de que las cosas cambien. Mientras tanto hay que seguir empujando y también ser empáticas con las compañeras que están en esos espacios que no siempre pueden alzar la voz, y eso lo entendemos, y también tenemos que ser sororas entendiendo la realidad política coyuntural que están viviendo.